Los judíos, más que todo forzosamente, dicen que José tiene que ser el padre biológico, pero el relato no encaja, porque María no va a mentir. Ella dijo: pero ¿cómo yo voy a quedar encinta si yo no he conocido hombre? Y vimos más adelante, cuando leímos en Mateo 1, que el ángel, cuando le anuncia esto, dice que José no la conoció. En otras versiones dice, ahí usted lo puede leer, y no tuvo relaciones con ella, sexuales con ella, hasta después que nació el niño. Por algo, escuchen, si ese era hijo de José, ¿por qué José la iba a querer dejar? O sea, como que no hay una lógica sana en el texto. La quiso dejar porque pensó que había sido engañado. Él pensó que lo habían engañado y que María se había acostado con otro hombre y había quedado embarazada, por eso la quería dejar. Pero si hubiese sido hijo de José, como dicen algunos, que esa noche él estuvo con ella y después no estuvo más, ¿por qué la iba a querer dejar? Si él amaba a María. Se demuestra en el texto que tanto la amaba que no la quería infamar, no quería tal vez que la apedrearan, que era lo que decía la ley. Entonces se demuestra que José se vio engañado, porque él mismo dijo: bueno, pero yo no he hecho nada aquí con ella, era desposado, todavía no vivían juntos, y eso fue lo que le dijo el ángel: no temas recibir a María tu mujer y al niño, y de paso le dice: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, no es tuyo, es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hizo una obra no natural como nacemos usted y yo, sino una obra sobrenatural o espiritual, de que Jesús, que ya existía como espíritu, se formara como hombre desde el vientre de María. Jesús lo que hizo fue un recorrido como Dios espíritu, pasó, entró a María, se concibió, nació como hombre, entregó su vida, venció, nos redimió del pecado, nos dio vida, luego salió, murió y volvió a los cielos, y ahora vamos a ver que está sentado a la diestra del Padre. Bienvenidos al canal, que la gracia y la paz de Dios les acompañen. Quien les habla, su hermano Félix Flores, desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Vamos a estar hablando sobre el nacimiento de Jesucristo, y vamos a estar viendo si José era su padre biológico o solamente era su padre adoptivo. Vamos a estar tocando algunos puntos sobre el nacimiento de Jesús, sobre todos estos personajes que aparecen allí. Y para esto vamos a leer los dos relatos que aparecen en los dos evangelios acerca del nacimiento de Jesús. Entonces vamos a estar leyendo el de Mateo y el de Lucas. Entonces leamos Mateo 1 del 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, ahora vamos a leer el relato de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 37, donde está el anuncio del nacimiento de Jesús. Ok, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saturación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Fin de la lectura de estos dos evangelios. Entonces vamos a analizar el relato del nacimiento de Jesús en estos dos evangelios. Entonces vamos a citar los personajes que están allí involucrados. A. Tenemos al ángel mensajero Gabriel. B. Tenemos a la Virgen María. C. Tenemos a José de la casa de David. D. Tenemos a Jesús, Hijo de Dios, quien nacería. E. Tenemos al Espíritu Santo. Y F. Tenemos a Dios Padre ejecutando el plan de salvación según su voluntad. Entonces he querido enumerarlos así en orden alfabético para que veamos ahora la participación de cada uno. Entonces, A. El ángel Gabriel es enviado con un mensaje para José y María. Vamos a ver cada uno de estos personajes. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué función cumplieron? ¿Qué ocurrió con cada uno de ellos? ¿Qué fue lo que ocurrió en el relato? Pero vamos a separarlos así. Entonces el ángel Gabriel, enviado con un mensaje para José y María, anuncia a María que fue elegida para concebir un hijo, el cual llamará Jesús, y que éste salvará a su pueblo de sus pecados y será llamado Hijo de Dios. También este ángel Gabriel anuncia a José en sueño que no tema recibir a María como su mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es por acción del Espíritu Santo. Y le dice que llamará su nombre Jesús. Ok, tenemos ahora B a María. Punto B. Turbada con la aparición del ángel, le pregunta: ¿cómo quedará embarazada si no ha tenido relaciones sexuales nunca? Pero ella aceptó la voluntad de Dios por completo. En el punto C tenemos a José, que estaba desposado, es decir, comprometido para matrimonio con María. Se enteró que ésta estaba embarazada antes que ellos se unieran carnalmente. Él, como era justo, no quería infamarla, pero quiso dejarla secretamente al creer verse engañado por ella con otro hombre. Pero él creyó y obedeció al ángel lo que le había dicho en sueños, e hizo lo que le mandó. Recibió a María y le puso el nombre Jesús al niño. D. Tenemos al personaje Jesús nuestro Señor, concebido por María y sin participación genética de José ni de hombre alguno, y esto lo vamos a estar demostrando. Nació al ser enviado por el Padre por obra del Espíritu Santo, fue engendrado, vino del cielo para ser hombre y Dios al mismo tiempo. Tenemos al Espíritu Santo, obró concibiendo o engendrando en María a Jesús, cubriéndola con su poder. Y F, tenemos a Dios Padre, organizó todo este plan de salvación y lo ejecutó usando a todos estos personajes conforme a su voluntad. Entonces la gran pregunta que surge, la gran pregunta que hay, que ha sido tema de debates, ¿era José el padre biológico de Jesús? Fíjense la nota que yo escribí aquí. Jesús ya existía, vino desde los cielos, salió del Padre y por medio del Espíritu Santo quedó encinta una muchacha virgen de la cual nació como humano y luego regresó al cielo junto a su Padre. Aquí tengo una cita para apoyar esto. Vamos a leer Juan 16,
27 y 28. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. O sea que Jesús, vamos a demostrar que no fue creado, sino engendrado. Son dos palabras diferentes. Creado es que aparece de la nada y que no existía. Engendrado es que se le da vida a un ser dando la naturaleza. Por ejemplo, un animal engendra otro animal de la misma naturaleza. Asimismo, una planta, un ser humano crea un humano y Dios engendra a Dios. Entonces aquí vamos a ver esos puntos tan debatidos. Vamos a tocar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, si fue creado o no, porque como Dios no tiene principio ni fin. Entonces esto lo vamos a ver con los textos que estamos citando, ¿no? Entonces, pero tenemos que ver que es llamado Jesús, porque tenemos que hablar aquí de las dos naturalezas, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso vamos a ver que es llamado Hijo de Dios y que también María era su madre. Así que veamos estos versículos. ¿Quién llamó Hijo de Dios a Jesús? En Lucas 1, 32 al 35, el ángel llama a Jesús Hijo de Dios. En Mateo 4:3, el diablo llama a Jesús Hijo de Dios. Los demonios en Mateo 8:29. En Mateo 16:16, Pedro le llama Hijo de Dios por aquella revelación, usted recuerda. En Mateo 14:33, los discípulos le llaman Hijo de Dios. En Mateo 26, del 63 y 64, en Juan 10:36, Jesús mismo afirma que es Hijo de Dios. En Marcos 1:1 y en Juan 1:34, Juan el Bautista afirma que es Hijo de Dios. En Juan 1:49, Natanael nos sigue afirmando, nos sigue comprobando que Jesús es Hijo de Dios. En Juan 3:36, fíjate esto que interesante, en Juan 6:69 y en Juan 20:31 y en Juan 17:8, hay que creer en el Hijo. O sea, esto tiene que ver con salvación. Fíjese que cuando se habla de creer en el Hijo de Dios, obviamente, claramente, en la Escritura no habla de un nacimiento como el suyo y el mío. El nacimiento de Jesús es diferente porque ya existía. Jesús ya existía, Él vino del cielo. Él lo que tomó fue un cuerpo, y ya vamos a estar viendo estos otros textos. Se introdujo en María, como ya lo leí, nació, murió, pudo dar la vida por nosotros en expiación, ¿verdad?, por nuestros pecados, y volvió al Padre. Ahora, si vamos a hablar de las dos naturalezas divinas y la humana, o sea, lo que en teología se llama la unión hipostática, tenemos que demostrar entonces que María también era su madre, porque algunos niegan la participación de María. Entonces, vamos a ver cuál era esa participación de María, porque dice su madre. ¿Quién dice que María era su madre? El ángel, en Mateo 1:18, Mateo 2:11 y Mateo 2:13. ¿Quién más dice o qué deja ver la Biblia sobre que María era su madre? En Mateo 13:55 al 56 vemos que tenía hermanos, se llaman hermanos de Jesús porque eran hijos de María. En Lucas 1:43, Elizabeth, su pariente o su prima, le llama la madre de mi Señor. En Lucas 2:34, Simeón dijo a su madre. En Lucas 2:48, dijo su madre, tu padre, o sea, José como padre adoptivo. En Juan 2, versículo 1, 3, 5 y 12, el escritor, que es Juan mismo, el escritor Juan, deja ver que se le llama a María madre de Jesús. En Juan 6:42 es un texto interesante y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, ellos estaban diciendo, bueno, pero es que él nació, él no existía. ¿Cómo dice ahora que del cielo he descendido? Porque Jesús ya existía. Lo que hizo fue que se hizo hombre. En Juan 19:25, la madre y la tía de Jesús en la crucifixión, estamos viendo cómo aparecen allí. Entonces vamos a ver un poco este misterio. En Gálatas 4:4, fíjense lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea, se unió Jesús del cielo y nació de mujer. La participación que Jesús vino del cielo y la participación que nació de mujer y nacido bajo la ley. Aquí estamos viendo claramente cómo Dios lo envió. O sea, lo envió porque ya existía, no fue creado, no tuvo principio ni fin. Eso es importante. En Hebreos 2, 14 y 15 nos dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Un texto clave, Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre. O sea que ya existía el verbo. En cristofanía o teofanía se habla del ángel de Jehová, ya lo hemos explicado aquí en este canal. Te puedes revisar nuestro contenido. Y bueno, aprovechamos para pedirle un tiempo para que usted se suscriba, así este algoritmo en YouTube puede compartir este video a más personas para que sigamos en esta bendición. Dice, repito, Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria como la gloria correspondiente al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. En el principio, en Génesis dice en el principio. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, muchos años después de la creación, porque Dios no está metido en el tiempo, sino en tiempo creación, el Padre envió al Hijo, y ese verbo se hizo hombre. En Hebreos 10, del 5 al 9, nos habla de que a Jesucristo se le dio un cuerpo, ya existía. Por eso dice, por eso Cristo, al entrar al mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. En la Valera dice: me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque no le agradaron ni los holocaustos, ni las ofrendas por el pecado. Entonces dijo, como está escrito de mí en el libro, vengo para hacer tu voluntad. Dice que Dios no quiere ni le agradan esos sacrificios ni ofrendas de animales. Y añade, aquí vengo a hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Esto que leímos está, repito, en Hebreos 10, del 5 al 9. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea que no se aferró, no se quedó en esa condición de espíritu Dios, sino que tomó un cuerpo para poder morir y pagar por los pecados de la humanidad. Y al manifestarse como hombre, sigue diciendo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, es importante entender, porque aquí no pretendo yo decir cómo fue esa concepción, porque dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, realmente es un misterio, no puedo yo explicar a ciencia qué pasó. Las dos cosas que más se creen es que algunos dicen que el óvulo de María se fecundó, porque el ángel le dice: y ahora quedarás embarazada y concebirás en tu vientre. Ahí no hay ningún problema, porque esto fue un nacimiento diferente. Jesús vino. Por eso es que José no podía ser el padre biológico, porque Jesús venía del cielo y su sangre no estaba heredada del pecado, la de Cristo, y la de José sí. Aunque José era descendiente de la casa de David, entonces vemos que José no fue el padre biológico de Jesús, porque no hubiese sido el candidato entonces para morir por nuestros pecados. Pero en cambio, María
sí aparece como participante. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos? Bueno, que Jesús vino del cielo y se fecundó el óvulo de María, que fue lo que pudo haber hecho el Espíritu Santo, porque él tuvo que haber cumplido los 9 meses reglamentarios, vino como un hombre normal. Jesús tuvo que cumplir todo el proceso de un nacimiento, que ahora se entiende mejor por la ciencia, o que el óvulo ya vino fecundado del cielo y el Espíritu Santo lo puso en María. Entonces, cualquiera que sean estas dos posturas, no pretendemos nosotros ir más allá de lo que la Biblia dice, pero así es que debemos entender, por un lado, que Jesús es divino y que ya existía, que vino del cielo, que salió del Padre y que se rebajó, siendo Dios se convirtió en hombre para morir por usted y por mí. Este es un gran misterio y es una gran prueba del amor que Dios mismo vino a rescatar a su creación. Dios fue manifestado en carne, por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. No es que Jesús es un representante y entonces por eso no es divino, porque los pasajes están claros y ahí está el griego y están los pergaminos y cualquier estudiante puede llegar a esa conclusión sana de lo que dicen los textos. Entonces, aquí vemos en Génesis 3:15 la participación de la mujer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Está hablando de María y del Mesías que vendría, que nacería de la Virgen María. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en Mateo 1, del 15 al 16, dice, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a ver ahorita unos pasajes donde parece que José fuera el padre de Jesús, pero vamos a ver que él fue solamente el padre adoptivo. Ya estamos viendo esto. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, según se creía, porque esto siempre ha sido un tema de debate. Vemos como los fariseos este cuento, ¿verdad? Se lo lanzaron a Jesús en la cara, le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, o sea, tú sí. O sea, que como dando a entender que ellos creían que María engañó a José. O sea, no tiene lógica. Aquellos que dicen que José, porque hay otras teorías ahora erradas, algunos, imagínate lo que dicen, que Jesús es hijo de José y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomó el esperma de José y fecundó el óvulo de María y entonces era hijo de los dos y entonces no tuvieron relaciones. Otros dicen que por la descendencia, como para heredar el trono de David, tenía que ser o tiene que ser hijo de David. Entonces los judíos, más que todo forzosamente, dicen que José tiene que ser el padre biológico, pero el relato no encaja, porque María no va a mentir. Ella dijo, pero ¿cómo yo voy a quedar encinta si yo no he conocido hombre? Y vimos más adelante cuando leímos en Mateo 1 que el ángel, cuando le anuncia esto, dice que José no la conoció. En otras versiones dice, ahí usted lo puede leer, y no tuvo relaciones con ella, sexuales con ella, hasta después que nació el niño. Por algo, escuchen, si ese era hijo de José, ¿por qué José la iba a querer dejar? O sea, como que no hay una lógica sana en el texto. La quiso dejar porque pensó que había sido engañado. Él pensó que lo habían engañado y que María se había acostado con otro hombre y había quedado embarazada, por eso la quería dejar. Pero si hubiese sido hijo de José, como dicen algunos, que esa noche él estuvo con ella y después no estuvo más, ¿por qué la iba a querer dejar? Si él amaba a María. Se demuestra en el texto que tanto la amaba que no la quería infamar, no quería tal vez que la apedrearan, que era lo que decía la ley. Entonces se demuestra que José se vio engañado porque él mismo dijo, bueno, pero yo no he hecho nada aquí con ella, estaba era desposado, todavía no vivían juntos, y eso fue lo que le dijo el ángel, no temas recibir a María tu mujer y al niño, porque, y de paso le dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, no es tuyo, es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hizo una obra no natural como nacemos usted y yo, sino una obra sobrenatural o espiritual de que Jesús, que ya existía como espíritu, se formara como hombre desde el vientre de María. Jesús lo que hizo fue un recorrido como Dios espíritu, pasó, entró a María, se concibió, nació como hombre, entregó su vida, venció, nos redimió del pecado, nos dio vida, luego salió, murió y volvió a los cielos. Y ahora vamos a ver
que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando resucitó, retornó al lugar de donde salió. O sea, Él está sentado ahora a la derecha. ¿Dónde lo dice? En Mateo 26:64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay cantidad de pasajes que dicen que Jesús está sentado a la diestra. En Marcos 16:19 dice, y se sentó a la diestra de Dios. En Hechos 7:55, cuando Esteban dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. No es que se va a sentar, ya está allí y que intercede por nosotros. En Efesios 1:20 dice que ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Diestra es derecha. En Colosenses 3:1 dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 1:3 dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Pedro también nos lo dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces hay muchos pasajes que dan a entender que él retornó de donde vino, del cielo salió. Medite estos textos, léalos y usted va a ver cómo Dios le da ese entendimiento en el nombre de Jesús. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, no de María salió pero con cuerpo, se le preparó un cuerpo y nació como hombre, y era 100% Dios y 100% hombre. Pero dice que se despojó, no se despojó de ser Dios, se despojó de sus atributos como Dios, y por eso cuando antes de su bautismo no hizo ningún milagro, no se registra ninguna señal ni prodigio. Luego de que fue bautizado, entonces vino sobre él el Espíritu Santo, descendió sobre él, y entonces es donde dice en Colosenses que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces con el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Jesús es que Jesús operaba con el poder de Dios. Ok, en Juan 8:42 dice, entonces Jesús le dice, lo repito de nuevo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Juan 13:3 sigue argumentando la misma idea. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Juan 16:30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Fíjense lo que creyeron los discípulos, no fue un engendramiento normal, un nacimiento normal. Por eso es que Jesús dijo, si no creeréis que yo soy, se está identificando con el Dios del Éxodo a Moisés. Algunos dicen, no, pero yo creo que Jesús es mi Salvador y punto. Ese tema es delicado. Tenemos que creer lo que la Biblia dice de Jesús, porque aquí está envuelta nuestra salvación. Por eso ellos dijeron, por esto creemos que ha salido de Dios. No estaba hablando del nacimiento de María nada más, estaba hablando que salió como hijo de Dios del cielo, que fue engendrado, como dice el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces hay que creer, fíjese, que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero no engendrado por José, porque eso no da vida eterna, sino que es engendrado por el Padre, porque es hijo del Padre desde la eternidad. Por eso es que hay un Hijo eterno y un Padre eterno. O sea, Dios nunca ha dejado de ser Padre en cuanto a Jesucristo. Siempre ha habido un Padre y siempre ha habido un Hijo. Eso es lo que revela la Escritura. ¿Cómo va a ser que entonces Jesús aparece nada más cuando nace de María? ¿Acaso que María tuvo la potestad de crear a Dios? No. Que Jesús era Dios y era hombre y vino. ¿Cuándo Jesús fue hombre? Cuando hubo la concepción, cuando el ángel le dice, ahora concebirás. En ese momento en que se fecunda, sea que lo hayan fecundado en el cielo, o sea que Jesús, ¿verdad?, haya venido y fecundado el óvulo de María, como usted lo quiera ver, desde ese momento que empezó a formarse y a dividirse y a pasar todo el proceso, ya Jesús tenía un cuerpo.
Desde ese momento era Jesucristo hombre. Aquellos que abortan y creen en el aborto y dicen, no, eso no importa, eso es un coagulito de sangre, eso ya tiene alma, espíritu y ya se está formando un cuerpo, eso es una vida completa, eso es un asesinato. Y los asesinos, los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Así que aquellos o aquellas que piensan abortar y aquellos que piensan ayudar a que las mujeres aborten, o aquellos que dicen que no pueden criarlo, que no pueden una cantidad de cosas, mire, la palabra de Dios es clara. Si usted es temeroso de Dios y si usted quiere en verdad heredar el reino de los cielos, o sea, no haga esto. Ahora, los que la hicieron, pues les queda el arrepentimiento genuino de corazón, pero para eso está esta alerta, ¿no? Cuidado con pensar que eso no es un ser y que no tiene vida, porque Jesús ya estaba vivo desde ahí. Fíjense que cuando visita a su parienta, los dos bebés, vamos a decirlo así, saltaron en el vientre. Juan el Bautista, que era mayor unos 6 meses, y Jesús, que estaba más pequeño. Fíjense en Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces usted me dice, ¿cómo Jesús, si nació y se le dio un cuerpo, está diciendo estas palabras? ¿Cómo está diciendo? Y la Biblia deja ver que él era hijo de Dios, ya lo leímos, hijo de Dios, pero no como usted y yo, que somos hijos de Dios por adopción. Jesús es hijo legítimo de Dios porque salió de él, es su esencia. Qué interesante es esto, ¿no? En Lucas, porque fíjense algo, en Lucas 1:32, vamos a pasar a otra cosa aquí, y en Mateo 22, del 41 al 46, parece que hubiera una contradicción, ¿no? Porque hablando de que tenía que ser de la descendencia de David, vamos a leerlo. Parece que en un lado el ángel dice, a él le dará el trono de David su padre, pero Jesús dice cómo le llama padre, o cómo es hijo de David, mejor dicho, si a David le llama Señor. Pero esto tiene su explicación. Recuerde que estamos hablando de que cuando Jesús entró al mundo, él no dejó de ser Dios y era hombre 100% también. Entonces ese es el misterio que muchos no entienden, y usted tiene que orar y tiene que leer muchos textos. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí el ángel está diciendo, o su antepasado, ¿no? Su patriarca, su padre. Pero en Mateo 22:41 Jesús dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces dice, bueno, entonces la Biblia es una contradicción, porque Jesús está diciendo cómo es su hijo, si David por el Espíritu le llama Señor, y el ángel dice que le dará el trono de David su padre. Entonces, una cosa es hablar desde el punto de vista Jesús, desde su deidad, desde el cielo como Dios, y otra cosa es hablar desde su encarnación. Son dos cosas diferentes. Ahora, estamos viendo que le dará el trono de David su padre. Aquí está hablando de genealogía humana, pero cuando dice Jesús cómo es hijo de David, está hablando de que él, más que ser el hijo del hombre, es el hijo de Dios. Es Dios viniendo a la tierra, Dios hijo, vamos a decirlo así, que es la manera que se puede explicar, ¿no? Viniendo a la tierra, Dios mismo salvaría a su pueblo enviando a su hijo. Entonces aquí tenemos que hablar de Dios triuno, que es lo que enseña la Biblia, que es lo que queda más acorde a este tema. Entonces, si Yeshua es hijo de José, no podría ser el ungido con el rol de cordero inmolado, puesto que tiene pecado original, el de Adán. En las cartas se dice que él es el segundo Adán. Adán no tuvo pecado en su creación, ¿no? Después sí tuvo, después sí pecaron, ¿no? Jesús no puede tener pecado, pero después se hizo pecado por nosotros, que es muy diferente. Si es hijo de la semilla de José, José tenía en su genes la transgresión de Adán, entonces se iba a ofrecer un pecador por los pecadores, ¿no? Porque la Biblia dice que se ofreció un justo
por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, al Jesús venir del cielo, la sangre de Jesús no era pura, porque la vida está en la sangre. El pecado se hereda genéticamente por la sangre. Dice que por un hombre entró el pecado, que fue Adán, y todos mueren. Eso está en Romanos, usted conoce el texto, y si no, le invito a que lo lea. Y dice, pero por Jesús, ¿verdad? Por el sacrificio de uno, todos viven. Entonces Jesús no heredó el pecado de Adán. Su sangre estaba limpia. Entonces algunos dicen, bueno, si fue él fecundó el óvulo de Jesús, si Jesús se convirtió en la semilla y fecundó el óvulo de María, entonces en genética la sangre de María no se mezcla, o la sangre de las madres no se mezcla con la de los bebés. Y si es de otro modo, que ya vino fecundado el óvulo y la semilla desde el cielo y el Espíritu Santo lo puso, y de ahí empezó todo el proceso normal de los 9 meses hasta que nació, tampoco heredó el pecado adámico. Pero si es José que pone la semilla en María, nace un ser nuevo. No hubiese venido Jesús, que ya existía. ¿Entiende? Por eso es que Jesús, que ya existía, nace en María con cuerpo y puede venir a morir y hacerse pecado por nosotros, porque él no conoció pecado nunca pecó. No trajo el pecado por nacimiento. Era Dios, obviamente imposible que tenía pecado antes de la encarnación, y cuando fue encarnado no heredó el pecado, y después vivió una vida santa, aproximadamente 33 años y medio, que es lo que se cree, y nunca pecó, nunca quebrantó la ley, siempre fue justo, recto y perfecto, nunca se halló engaño en su boca. Y mire qué hermoso el Señor, despojándose a sí mismo, viniendo para darnos vida y vida en abundancia, dando él mismo, sufriendo él nuestros dolores. Por eso dice varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Es el misterio más grande, la más grande prueba de amor, que eso va más allá de todo entendimiento, que el mismo creador, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas por medio de él y para él, y que la creación haya pecado en Adán y Eva, y que todos después pecaron, por cuanto todos pecaron, dice, todos están separados, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que él mismo haya venido a rescatar a su creación, a dar la vida por usted y por mí. Qué grande expresión de amor. Esto es lo más maravilloso que podemos nosotros ver, de cuánto nos amó. Por eso dice ese versículo tan conocido, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el cual es Dios en naturaleza. Yo tengo aquí en el canal, amados hermanos, un video sobre 3 argumentos sobre si Jesucristo es Dios o no. Le invito a que lo vea. Algunos que dudan que Jesucristo es Dios, y si usted no cree esto, está en juicio, en tela de juicio, su salvación, porque todos ellos, los discípulos, creyeron. Ahora creemos que eres el Hijo de Dios, pero no porque fue José y María, porque eso no tiene nada de extraordinario. Entonces los relatos no tienen coherencia. No se entiende por qué Jesús quería dejar a María. Nadie explica eso. Dice, ¿para qué vino el Espíritu Santo a hacer eso personalmente? Porque le dice el ángel que lo que es concebido del Espíritu Santo es. Dice que no tuvieron relaciones sexuales hasta que después que nació el niño. Ellos no vivían juntos. O sea, por ningún lado se ve que José tuvo la participación, solo que algunos quieren justificar porque quieren enseñar esto con una mente terrenal y decir que tenía que ser de la descendencia por genealogía. Bueno, José era de la genealogía de Jesús y fue el padre adoptivo de Jesús. Por eso dice que están tu padre y tus hermanos. Cuando Jesús a los 12 años se va, dice, tu padre y yo te buscábamos, pero tu padre adoptivo, no tu padre biológico. O sea, no puede un texto porque aparece la palabra padre, porque si usted adopta un hijo, ese hijo le llama a usted padre, pero usted no es padre biológico. No, que eso no es posible. Nosotros fuimos adoptados por Dios. Nosotros no nacimos igual que Jesús. Nosotros no somos hijos de Dios igual que Jesús. Jesús fue hijo de Dios porque salió de la esencia del Padre. Pero nosotros fuimos por adopción, primero por creación y ahora por adopción. Gloria al nombre del Señor. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Siga leyendo, siga buscando, hermano, siga leyendo todos estos textos y buscando los argumentos. José, ya para ir cerrando, José no podía ser el padre biológico de Jesús. Ahora el ángel le dice que Dios, por decisión, por voluntad, le daría el trono de David su padre. No tanto dice que era por requisito.
No, que eso no se puede. Mire, al ser hijo adoptivo de José y ser José de la tribu de David, ya se podía cumplir. No, porque es que él no era, si era hijo de un rey tenía que ser biológico. Pero es que el reino de Jesús no es nada más terrenal. El reino de Jesús viene del cielo porque Él es el creador de todo. Él es dueño de todo. Entonces, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Lo que pasa es que ellos tratan de estirar la escritura y de torcerla, pero aquí estamos viendo que no es así. Miren esta cantidad de textos que les he dado y estos argumentos, cualquiera lo puede leer. Dice que ellos no tuvieron relaciones sexuales, lo dice claro, revise varias versiones, hermanos, se lo hemos dicho aquí. Ese es el consejo que le damos en el nombre de Jesús, en amor. Revise varias traducciones de la Biblia, por favor, y vea, analice, vea en los dos evangelios el nacimiento de Jesús y vea que esto no concuerda. Tiene que pedirle al Señor, tiene que apartarse del pecado, porque si usted está en pecado no va a poder entender las escrituras. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Eso está en Proverbios capítulo 2. Hay que pedir esa sabiduría que viene de lo alto para poder entender un poco este gran misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y hay algunas cosas que ya están reveladas y que la escritura nos deja ver. Entonces, bueno, le invitamos a que se suscriba al canal, no les cuesta nada. Si está edificado su vida, coméntenos qué piensa usted sobre esto, qué piensa usted, qué argumentos tiene usted, y serán bienvenidos. Déjenoslo aquí en la caja de comentarios. Que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo y mediten estos pasajes que hemos mencionado.